El templo Kailasa es un antiguo templo hindú, tallado en una sola roca, lo que lo convierte en una de las mayores estructuras monolíticas en el planeta. Excavado en la pared de un acantilado de basalto, en el complejo arquitectónico localizado en Ellora, en la India. La escultura de piedra es una de las formas de arte más increíbles que existen. Solo hay que imaginar la paciencia y el trabajo faraónico, necesario para realizar este templo desde un acantilado. Bienvenidos a Kailasa. Se alza majestuosamente a 29 kilómetros de la ciudad de Aurangabad, en la India. Forma parte de un conjunto de 34 templos y monasterios, de renombre conocido como las Cuevas de Ellora. Su deidad principal es Kailashnath, y este templo está dedicado al dios hindú Shiva. Se estima que el templo de Kailasa fue construido entre el 757 y el 783 a.C., con el fin de parecerse al monte Kailash, donde el hinduismo cree que Shiva residía. Se estima que 400.000 toneladas de rocas se excavaron para realizarlo, en un periodo de 20 años, para construir esta estructura monolítica. Con 30 metros de altura, el templo de Kailasa es un lugar único, pues en lugar de tallar patrones y esculturas en una pared, el templo se construyó de arriba hacia abajo, sobre un acantilado. Armados solo con martillos y cinceles, los constructores comenzaron desde la cima de la roca, y tallaron primero los intrincados techos, luego las copas de las columnas y finalmente, esculpieron los elefantes, en la base del templo, desde sus detalladas cabezas hasta los dedos de los pies, dando el efecto de que todo el templo está siendo sostenido por estos elefantes. Un templo de piedra ornamentado que cubre un área de 30 metros de alto, 34 metros de ancho, por 50 metros de largo, profundizando en el acantilado rocoso. Tallas de varios niveles son vistas en Kailasa, a través de una entrada de 2 pisos, que se abre para revelar un patio, en forma de U, bordeado por una galería de columnas, de al menos 3 pisos de altura, que consisten en paneles enormes esculpidos, que contienen grandes esculturas de una variedad de deidades. El templo de Kailasa en las cuevas de Ellora en Maharashtra, India, ha fascinado a los investigadores y turistas durante siglos. Este intrincado templo sugiere, según muchos autores, que hace miles de años, las culturas antiguas eran mucho más avanzadas de lo que los académicos convencionales les están acreditando. Hace miles de años, los antiguos constructores podían extraer bloques supermasivos de piedra, algunos de ellos con un peso de más de 50 toneladas, transportándolos a varios sitios de construcción, formando con precisión, rocas increíblemente duras, como andesita, y poniendo en posición bloques masivos, como si todo el proceso fuese un rompecabezas gigante. Pero en realidad, aunque también es llamativo, lo que sorprende no es la antigüedad de estas estructuras, lo que ha llamado la atención y desconcierta a los expertos y científicos de todo el planeta, es su increíble precisión y diseño. Parece muy plausible que quien construyó estas fascinantes cuevas, hace miles de años, seguramente tenía más que simples martillos, cinceles y picos. La evidencia de la avanzada tecnología en las civilizaciones antiguas, está patente a lo largo y ancho de todo el planeta. Aquí podemos destacar, que las cuevas de Ellora, cuyo diseño y construcción exhiben una complejidad tal, que incluso hoy con toda la maquinaria y herramientas de alta tecnología de las que disponemos, sería prácticamente imposible concretar un proyecto de tal envergadura. Incluso en la actualidad, para siquiera intentar una construcción de tales características, sería necesario implementar métodos complejos, que incluyen el uso de dinamita. Pero aún así podría no ser del todo efectiva, pues con estos explosivos, es difícil controlar con precisión las porciones que se quieren derribar. Ante esto, han surgido algunas hipótesis con sólidos argumentos, que plantean que los autores del templo de Kailasa, pudieron ser individuos ancestrales, que eran parte de una raza antediluviana que logró importantes avances tecnológicos especializados, sobre todo en la construcción, y que pudieron tener instrumentos con tecnología láser, para cortar la piedra como si se tratara de un pedazo de queso. Así podemos hablar de hace cientos de miles de años, pero que esta supercivilización desapareció de la faz de la Tierra sin dejar rastro, y que poseía conocimientos científicos impensables, incluso mucho mayores que los nuestros, que pudo desaparecer debido a un cataclismo, terremotos y volcanes masivos, inundación planetaria global, impacto de un enorme asteroide, una guerra mundial nuclear entre civilizaciones terrestres, etc. Aquí hay algo que se me escapa a la razón, falta un eslabón que me ayude a comprender de manera lógica esta construcción, y otras repartidas por todo nuestro planeta, como las inmensas pirámides, monumentos mayas, aztecas, etc., tan o más misteriosas que esta, con miles o cientos de miles de años de antigüedad.
El puzzle está incompleto, falta una pieza clave para dar una respuesta que nos ayude a comprender, entender y explicar todas estas construcciones tan inmensas, complejas, misteriosas y casi perfectas. Bueno, exploradores del misterio, hemos llegado al final de este vídeo, espero que os haya ayudado a conocer esta majestuosa y enigmática construcción que tiene desconcertada a la comunidad arqueológica y científica internacional. Vosotros sois quienes debéis decidir qué opción os convence de las presentadas en este vídeo, bien que fuera realizado por la civilización india de la época, de hace unos 800 años antes de Cristo, en honor al dios Shiva, o bien que fuera excavado en el acantilado, por una civilización hace cientos de miles de años, que poseían conocimientos científicos impensables, incluso mucho mayores que los nuestros, y que desapareció por razones desconocidas, o por último, si pensáis que pueda tener otra explicación diferente a las expuestas aquí. Seguiremos publicando noticias interesantes. No os las perdáis. Hasta pronto.